Hola y bienvenidos a la presentación de Mises 2D, programa de cálculo de estructuras bidimensional. Este es un programa de cálculo de estructuras en dos dimensiones orientado tanto hacia el campo profesional como, digamos, hacia lo que es la vertiente académica. Bien, para explicar el funcionamiento del programa se va a realizar un ejemplo y aparte en vídeos posteriores se hará hincapié en aquellos temas pues, que por su importancia merezcan una explicación un poco más detallada. Decir también que se puede obtener más información del programa tanto en la página web www.mises2d.com, así como en el manual de uso que se puede encontrar en dicha página. El programa presenta un ejecutable y luego cada una de las estructuras presenta dos archivos. Por un lado, un archivo en el que se introducen los datos de la estructura y por otro lado, un archivo con extensión .res donde se reflejan los resultados de dicha estructura una vez que se ha ejecutado el programa. Para entender mejor el ejemplo, se van a mostrar unas imágenes en donde figuran la estructura propiamente dicha, sus cotas y perfilería utilizada y las cargas que acometen en ella en sus diferentes hipótesis. Concretamente, para este caso hay 5 hipótesis. La hipótesis número 1 es la de peso propio, y aquí figura el peso de la perfilería. Vemos IPN 300, 54 kilos metro, HB 120 del dintel, 27 kilos metro. La hipótesis 2 es la de carga permanente. Tenemos 50 kilos por metro. En la hipótesis número 3 se representa la carga de nieve. Aquí vemos el dintel cargado con una carga uniformemente distribuida de valor 375 kilos metro. Hipótesis número 4, viento. En dintel figuran 60 kilos metro y en pilares a barlovento aparecen 200 kilos metro y a sotavento 100 kilos metro. Y la hipótesis número 5 se ha asignado al sismo, 300 kilos, en el nudo número 2. A continuación vamos a abrir el archivo de datos p380.dat y en él pues encontramos un archivo de texto donde se define completamente la estructura. Y vamos a explicar rápidamente el contenido de cada uno de los apartados, aunque en un vídeo posterior se explicará más detalladamente el significado de cada uno de esos parámetros. En la primera línea aparece el título de la estructura, a continuación los datos generales, nudos, el número de barras, el ancho de banda, el número de hipótesis y el número de combinaciones. A continuación aparecen las abscisas, lo que es las abscisas de la estructura de cada uno de los nudos en metros. A continuación las ordenadas, pues lo mismo, ordenadas de cada uno de los nudos en metros. A continuación las barras tipo, aparece el título, lo que es el nombre de la barra, IPN, HB, perfil cuadrado hueco, en fin, se pueden introducir los perfiles que se desee. Para cada una de estas barras tipo figuran los siguientes datos: inercia, área, módulo de Young, módulo resistente, momento estático del perfil, espesor del perfil, la inercia en el plano perpendicular de la estructura y la resistencia. A continuación definen las barras, nudo inicial, nudo final, tipo de barra, beta de la barra, beta en plano perpendicular y el grado de articulación tanto en I como en J. A continuación se definen las cargas en los nudos. A continuación se definen las cargas en las barras. A continuación se definen los apoyos. A continuación se definen las combinaciones y se finaliza la introducción de datos con la línea fin datos. Una vez hemos generado el archivo de datos, procedemos a ejecutar el programa haciendo clic en el archivo mises.exe.
con lo cual, bueno, pues aparece una pantalla en donde nos pide que introduzcamos el nombre del archivo sin la extensión .dat. Ejecutamos y nos aparece una pantalla donde, bueno, pues encontramos varias opciones. Pulsando el número 1 nos define la estructura. Pulsando el número 2 nos define las cargas en los nudos. Pulsando el número 3 nos define las cargas en las barras. Pulsando el número 4 nos define las cargas en nudos y en barras. Pulsando el número 5 nos indica el tipo de barra. Pulsando el número 6 retrocede en las hipótesis. Ahí vemos hipótesis 5, 4, 3, 2, 1. Pulsando el número 7 avanza en las hipótesis 1, 2, 3, 4, 5. Pulsando el número 8 el grafismo cambia a blanco y negro. Pulsando el 8 de nuevo vamos a pantalla en color y pulsando el número 9 nos aparece una ayuda. ¿Vale? Bien, pues pulsando el número 1 vamos otra vez a la definición de la estructura. Por ejemplo, vamos a ver las cargas en barras a lo largo de varias hipótesis. Por ejemplo, estamos en cargas en barras. Hipótesis 1 de 5. Hipótesis 2 de 5. Sería lo que es la carga permanente. Avanzamos a otra hipótesis. Hipótesis 3, la carga de nieve. Hipótesis 4, carga de viento, tanto en dintel como en pilares, como vimos en las imágenes. Y en la hipótesis 5, bueno, esta sería la hipótesis de sismo, pero no aparece la carga de sismo porque la opción que hemos elegido es visualización de cargas en barras. Habría que activar la visualización de cargas en nudos o visualización de cargas en nudos y en barras. Pulsando la tecla 4 aparece la carga en nudos y en barras. El programa presenta una opción a través de la cual podemos saber qué tipo de perfilería se está usando en la estructura. Pulsando la tecla 5 aparece la opción tipos de barras, donde se le asigna a cada grupo de barras un color y una numeración. Por ejemplo, en pilares, en color azul, aparece el perfil tipo 1, que era el asociado al IPN, y en el dintel tenemos el perfil tipo 2, que creo recordar que era HB. Una vez contempladas las opciones de visualización, procedemos al cálculo de la estructura pulsando la tecla Intro. El programa realiza el cálculo, genera un archivo de resultados. Aquí figura, los resultados se encuentran en el fichero p380.res y a continuación nos pregunta si queremos calcular una estructura nueva. Entonces, si pulsamos la tecla S, pues volvemos al principio y podemos volver a calcular la estructura o calcular una estructura nueva. Pues introducimos P380, que es el nombre del archivo cuya estructura acabamos de calcular. La vuelve a calcular de nuevo. Bien, eso por ahí. Ahora, si pulsamos N, pues simplemente salimos de la aplicación. Y a continuación, pues bueno, aquí vemos que se ha generado el archivo p380.res, archivo de resultados. Hacemos clic en él y vemos su contenido. Lo vamos a explicar, bueno, así por encima, rápidamente, porque en un vídeo posterior se explicará con más detalle los apartados de este archivo. Vamos a ver, pues bueno, en la primera línea figura la denominación de la estructura. A continuación se hace un análisis de resultados por hipótesis. Después se hace un análisis de resultados por combinaciones. Y a continuación se muestran los valores máximos y se indica en la combinación en la que se da.
valores máximos para desplazamientos, tensiones en barras, tensiones análisis a resistencia, tensiones análisis a pandeo, que no es ni más ni menos que los resultados de tensiones máximas, pero realizados con un análisis más pormenorizado, y apoyos, esfuerzos máximos, apoyos, tensiones en hormigón y apoyos, esfuerzos en anclajes. Bien, vamos a explicarlo un poquito más en detalle. En cuanto a hipótesis, bueno, pues teníamos 5 hipótesis, 1, 2, 3, 4 y 5. Para cada una de las hipótesis tenemos los siguientes apartados. Desplazamientos de nudos en centímetros y grados sexagesimales. Aparece el nudo, el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, el desplazamiento XY como componente vectorial de los desplazamientos en XY y el giro en grados sexagesimales. El siguiente apartado para hipótesis sería el de esfuerzos en barras, dadas en toneladas y toneladas por metro. Aparece la barra con sus respectivos nudos, origen y final. Por ejemplo, barra 1, 2, el axil en I, el axil en J, el esfuerzo cortante tanto en I como en J y el momento tanto en I como en J. El siguiente apartado sería el de esfuerzos en apoyos. Los esfuerzos vienen dados en toneladas y el momento en tonelada por metro. Por ejemplo, apoyo 1, fuerza en X, fuerza en Y y momento. Para la hipótesis número 2 tendríamos exactamente lo mismo. Desplazamientos en nudos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos. Y así hasta las 5 hipótesis. Hipótesis número 5, que era la hipótesis de sismo. Pues vemos que en el nudo 2 hay un desplazamiento en X de 0,3 centímetros. O sea que el empuje del sismo en el nudo 2 implica o lleva asociado un desplazamiento de 3 milímetros en X, o sea, hacia la derecha. Y esfuerzos en barras, bueno, es exactamente igual que el resto de las hipótesis. En cuanto a combinaciones, pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 combinaciones. Para cada una de ellas tenemos los siguientes apartados. Desplazamientos en nudos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos. En cuanto a desplazamientos en nudos, aparece el nudo, el desplazamiento X, el desplazamiento Y, suma vectorial de XY y el giro en grados sexagesimales. En cuanto a esfuerzos en barras, tenemos el axil tanto en Y como en J, el corte tanto en Y como en J, el momento tanto en Y como en J, el momento máximo, la posición respecto al origen donde se da el momento máximo, el momento en la zona 0,4L máximo y la posición respecto al origen en donde se da ese momento máximo, siempre acotado, como estamos diciendo, en la zona 0,4L, central de la barra. En cuanto a esfuerzos en apoyos, pues tenemos fuerza en X, fuerza en Y, momento, esto en cuanto a coordenadas globales, y luego lo mismo, fuerza en X, fuerza en Y momento, pero aplicado a las coordenadas locales. Más adelante en el vídeo donde se explique con más detalle cada uno de estos parámetros, pues se indicará, bueno, se mostrará un gráfico para que quede claro cuál es el origen de coordenadas global y el local. Aparece también para cada apoyo la tensión en el hormigón, la tracción de los anclajes y el caso que tenemos puede ser tracción centrada o excéntrica o compresión centrada o excéntrica. Aquí vemos que en este caso pues lo que tenemos es CE, que significa compresión excéntrica. Bien, pues para el resto de combinaciones sería exactamente igual. Bien, pues una vez analizados los esfuerzos por hipótesis y por combinaciones, entramos en los máximos. Máximos que pueden ser un desplazamiento máximo, una tensión máxima o un esfuerzo máximo en apoyo. Por ejemplo, desplazamiento máximo en el nudo 1
aparece el desplazamiento máximo en X y la combinación en donde se da. El desplazamiento máximo en Y y la combinación en donde se da. Y el desplazamiento máximo XY y la combinación donde se da. En este caso, pues bueno, el nudo 1 es un apoyo y obviamente no hay desplazamientos. Si nos fijamos en el nudo 2, ahí lo que vemos es un desplazamiento en X negativo de 1,9 centímetros y se da en la combinación 2. Por otro lado, el desplazamiento en Y es 0 y la suma vectorial sería 1,9 centímetros y se da en la combinación 2. Por ejemplo, en el nudo 4 tenemos un desplazamiento en X de 3,1 centímetros, o sea, hacia la derecha, se da en la combinación 4, el desplazamiento de Y es 0 y la suma vectorial 3,1 que se da en la combinación 4. Bueno, por tanto, aquí solo hay desplazamiento en X y esos serían los resultados para el nudo 4. Obsérvese que se hace un análisis de los desplazamientos tanto en X como en Y, como la suma vectorial XY, para cada uno de los nudos y pues bueno, indican la combinación donde se da el mayor valor. A continuación pasamos a hablar de las tensiones máximas en las barras. Bien, por ejemplo, la barra 1, 2. Se define el perfil IPN 300, se indica la longitud de la barra, se indica la tensión máxima, 1095 kilogramos por centímetro cuadrado, se indica si esta tensión está asociada a plastificación o a pandeo, tiene el código número 1, por tanto el 1 corresponde a plastificación. Indica la combinación en la que se da esa tensión. Por otro lado, tenemos la tensión de plastificación, que sería 1095, la combinación donde se da. Y por otro lado, la tensión de pandeo, que serían 862 kilos por centímetro cuadrado, y la combinación donde se da. Aquí, bueno, pues las tres columnas principales serían la de la tensión máxima, esta columna que indica si esta tensión máxima está asociada a plastificación o a pandeo, y la combinación en la que se da esa tensión máxima. Aparecen dos apartados, tensiones, análisis a resistencia y tensiones, análisis a pandeo, en donde se estudia de forma pormenorizada y en detalle los resultados que figuran más arriba. En cuanto a tensiones, análisis a resistencia, encontramos los siguientes campos: nudo inicial y final de barra, tipo de perfil, longitud de la barra, tensión de plastificación, tensión normal y tangencial asociadas a plastificación y axil, corte y momento asociados a esa tensión. Igualmente figura la combinación en la que se da la tensión y la distancia a la que se da dicha tensión respecto al origen. Como dato adicional figura el punto donde se da la tensión. Una vez conocemos la distancia al origen en donde se da esa tensión máxima, analizamos de forma pormenorizada la sección y bueno, pues esa suma de tensiones normales y tangenciales operada, como se ve aquí en esta formulación, pues puede darse en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Esto se estudiará con más detenimiento más adelante. Bien, volviendo otra vez a nuestro archivo de resultados, hablamos ahora de tensiones, análisis a pandeo. Los campos que encontramos en este apartado serán los siguientes: barra, indicando origen y final, perfil, longitud de la barra, tensión de pandeo, esfuerzo axil, coeficiente omega, momento en la zona central de la barra 0,4L, combinación donde se da dicha tensión, TC que indica el número de tramos comprimidos en la barra, TT que indica el número de tramos totales. En este caso, la barra se ha dividido en 6 tramos, pero para casos posteriores el número de divisiones por defecto será de 100. Factor corrector de beta, coeficiente lambda y coeficiente lambda perpendicular, en la dirección perpendicular al plano de la estructura. A continuación,
pasamos a describir apoyos, esfuerzos máximos. Los campos que tenemos en este apartado son los siguientes: el número del apoyo, fuerza en X', combinación donde se da esa fuerza, fuerza en Y' y combinación donde se da esa fuerza, y momento Z' y combinación donde se da ese momento. A continuación aparece apoyos, tensiones en hormigón. Aparece el número del apoyo, la tensión bajo el hormigón, la combinación donde se da esa tensión y los esfuerzos en X', Y' y Z' asociados a ese esfuerzo. En otro vídeo aparece de forma detallada, bueno, pues el significado de cada uno de los valores y cómo se obtiene. A continuación, apoyos, esfuerzos en anclajes. Se indica el número de apoyo, la tracción en toneladas, la combinación donde se da esa tracción y los esfuerzos en X', en Y' y en Z'. El programa, a partir de una placa tipo, es capaz de calcular el esfuerzo de tracción al que está sometido ese nudo en función, pues, bueno, de los esfuerzos X', Y' y Z'. En otro vídeo se explicará de forma pormenorizada el método a seguir para el cálculo de Z, así como la ubicación de los ejes locales. Bien, pues en cuanto al fichero de resultados, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada.